Seguramente la idea que más nos agrada es la de Dios como amor. Unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, Sócrates reconoció que el amor de Dios es conocido por su ley. En algún momento en nuestra jornada espiritual, se hará necesario considerar la idea de Dios como ley, y al hacerlo así, descubriremos que debiéramos prestar suficiente atención a esa idea si es que queremos llevar nuestras vidas a la armonía, totalidad y compleción, hacia la unicidad o la unión de mente, con la verdad, con el amor. La ciencia de la electricidad está gobernada por la ley de la electricidad, y uno no instalaría un sistema de cableado eléctrico sin primero conocer esa ley, porque cualquier violación a esa ley resultaría en la posibilidad de que alguien saliera dañado. Cuán cierta también es la ley que es Dios. Muchísima gente está tratando de vivir sin armonizar su vida con la ley de Dios, y los resultados son tristes en verdad. La ignorancia de la ley de Dios hace que se sufra debido al pecado, la enfermedad, la discordia y la desarmonía. Debido a que las enseñanzas religiosas han prescindido casi por completo de la revelación y el despliegue de Dios como ley, la mayoría de la gente cree que en verdad puede vivir su propia vida de la forma que quiera, mientras tenga cuidado de no violar o de no ser encontrado violando la ley legal. No se dan cuenta que hay una ley mucho mayor y más poderosa en acción, que cualquier ley escrita en la constitución de cualquier nación. Hace poco pensaba en eso en relación con el perdón. Surgió un incidente en el cual el perdón estaba casi fuera de toda consideración, y a pesar de todo el despliegue y comprensión que había sido dado por medio de los escritos del camino infinito, parecía que no había forma de traer dicho perdón a esa situación. Entonces me acordé de cierto hombre quien, aparentemente sin deberla ni temerla, había sufrido un destino muy triste. El público consideraba que se había cometido un grave error, un gran mal, del cual él era la víctima, del cual él no era responsable. Me llegó este pensamiento: ¿cómo saber lo que estaba aconteciendo dentro de la conciencia del individuo que parecía ser la víctima? ¿Cómo saber lo que estaba atrayendo hacia sí mismo? ¿Qué estaba ocurriendo en su mente para atraer tal experiencia hacia él? Eso puso en marcha toda una línea de pensamiento. El maestro, de quien sabemos conocía el secreto entero de la relación que existe entre Dios y el hombre, también sabía que la forma de traer la armonía a la existencia del hombre era por medio del entendimiento de la ley de Dios. El apóstol Pablo claramente establece: no seáis engañados. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esta es una declaración fuerte y severa. Debido a que algunas de las cosas que hemos cosechado en nuestra experiencia son verdaderamente la cosecha de aquello que hemos sembrado, es que somos llamados a una reorganización completa de nuestras vidas, de nuestro estado de pensamiento y de nuestro estado de conciencia. Estoy seguro que muy pocos de nosotros reconocemos conscientemente que las serias desarmonías y discordias que nos han llegado son en verdad el resultado de nuestra siembra personal. La mayoría estamos más inclinados a creer que somos las víctimas inocentes de la injusticia y la crueldad de otros. Pablo, continuando, nos muestra cómo mejorar nuestra siembra para que nuestra cosecha esté más de acuerdo con la armonía. Porque aquel que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Nosotros en este punto, en el camino infinito, discrepamos por completo con la enseñanza metafísica de que el pensamiento y los actos específicos equivocados, producen males específicos, enfermedades o discordias en nuestra experiencia. Pablo nos enseña que puesto que Dios es espíritu, sus leyes, las de Dios, son espirituales. Si hemos estado aceptando y admitiendo la ley material como base de nuestra vida, estamos sembrando para la carne, para la materia, lo material, estando destinados a cosechar lo finito, lo limitado y la desarmonía. Este es un punto de tremenda importancia para aquellos de nosotros como estudiantes en el camino. Seguramente cada uno de nosotros, en cierta medida, hemos creído que algunas de nuestras desarmonías y discordias se deben a otra gente, y justo aquí es donde debemos traer la ley del perdón al escenario. Lo primero que preguntamos es: ¿cómo puedo, en modo alguno, perdonar a fulano y zutano por este terrible mal? Debemos olvidarnos de perdonar a fulano y zutano, y en su lugar debemos reconocer que tal como hemos sembrado, así es como cosechamos.
En lugar de culpar a otros, debiéramos hacer el reconocimiento aquí y ahora, que algún estado falso del ser, algún estado falso de pensamiento o acción dentro de nuestro propio ser, nos ha atraído esta experiencia, y si no hubiera llegado a través de ese individuo en particular, lo más seguro es que hubiera llegado por medio de otro, puesto que la experiencia tenía que llegarnos. Nosotros fuimos quien la atrajimos hacia nosotros. Cuando mantienen a alguien en condenación, están sembrando para la carne y cosecharán corrupción, aunque al no culpar a otros cancelan la cosecha. Reconozcan ahora que nadie en la tierra, en el cielo o en el infierno, tiene el poder de limitarlos, dañarlos o influir en ustedes de algún modo. Reconozcan ahora que todo el poder reside dentro de su alma, y de nuevo estarán sembrando para el espíritu, y cosecharán libertad, paz y armonía. Por favor comprendan que no se les está dando una enseñanza para examinar sus pensamientos con el objeto de ver cuáles errores pensaron hoy, ayer o hace 10 años, para que sean corregidos. Por el contrario, esta es una enseñanza en la cual ustedes reconocen que el pensamiento material tiene que producir condiciones materiales, en tanto que la conciencia espiritual, morando en el verbo espiritual, dejando que el verbo more en vosotros, tendrá que dar fruto espiritual. Ustedes pueden olvidar todo el pensamiento erróneo del pasado, incluso el pecaminoso, y comenzar de nuevo en cualquier momento dado, a limpiar o eliminar las discordias y desarmonías por aceptar o haber aceptado la materialidad. Volviéndose al espíritu, ustedes comienzan de inmediato a cosechar armonía, salud, totalidad y compleción. Porque aquel que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, eso significa que si ponen su esperanza, fe y confianza en la forma o en la creación, estarán sembrando de la carne. En tanto que si ponen su esperanza, fe y dependencia en el espíritu, en la causa, en el invisible infinito, estarán sembrando del espíritu. Si están bajo la creencia de que el dinero o las inversiones, las cosechas o los bienes raíces, los puestos o los sueldos, constituyen la provisión, estarán sembrando de la carne. Estarán poniendo su fe en algunas de las formas de la creación, y al sembrar de esa manera finalmente cosecharán pérdida, limitación, la devaluación de ese dinero o la inseguridad de dichas inversiones. Tarde o temprano hallarán que aquello en lo cual pusieron su confianza, no es permanente. Lo mismo ocurre si ponemos nuestra fe en la gente. Las escrituras nos dicen, no pongáis vuestra confianza en príncipes y, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Porque ¿de qué es el estimado? Si ponemos nuestra fe en los hombres, mujeres, gobiernos u organizaciones, cosecharemos las penas y desilusiones que vienen por haber confiado en el hombre cuyo aliento está en su nariz. En tanto que si nuestra dependencia total está sobre el invisible infinito, el espíritu gobernante, nos encontraremos en el exterior siendo gobernados armoniosamente. Siempre hemos tenido gente digna de confianza y confiable en los puestos de responsabilidad, pero en lugar de buscar en ellos integridad, lealtad y fidelidad, debiéramos mirar hacia el espíritu que los anima, a ellos, y a toda la gente, para que lleven a cabo sus funciones. Si buscamos en un hombre piedad, justicia o aprecio, tarde o temprano nos fallará. En mi folleto Amor y Gratitud, este principio es explicado por completo y se vuelve práctico en la medida en que nos hace darnos cuenta que nuestra provisión, aunque pareciera venir a través de gente, verdaderamente llega desde el invisible infinito de nuestro propio ser, el reino de Dios dentro de nosotros. Sí, aunque aceptemos nuestra provisión de jefes o inversiones, nuestro amor del esposo, esposa, hijos o amigos, reservemos un lugar dentro de nuestra conciencia para reconocer. Sí, pero mi dependencia no está allá afuera, puesto que yo sé que el reino de Dios está dentro de mí, y eso es el origen de mi provisión y amor. Entonces estaremos sembrando del espíritu y cosecharemos nuestra provisión espiritual, incluso aunque los canales normales pudieran ser cortados. Al sembrar del espíritu cosecharemos espiritualmente, y nuestro ingreso y provisión continuarán, incluso aunque tengan que llegar a través de alguna otra vía. Si en lugar de buscar al hombre cuyo aliento está en su nariz por justicia, cooperación, recompensa y aprecio, reservamos dentro de nosotros un rinconcito para el reconocimiento. Oh sí, recibo mi reconocimiento, recompensa, aprecio y gratitud de Dios, de lo profundo del alma dentro de mi ser, entonces permitimos que llegue por medio de quien sea. El aprecio, la recompensa, la gratitud, el amor y la provisión jamás serán suspendidos, y aunque fuesen removidos aquellos que pudieran ser los vehículos actuales, sus lugares serán tomados por otros.
Cuando sembramos espiritualmente y reservamos este pequeño espacio de nuestra conciencia para el reconocimiento constante de que todo el aprecio, gratitud y amor están en el reino de Dios dentro de nosotros, cosecharemos nuestro bien espiritual. Todos hemos sido víctimas inocentes del calendario, porque en verdad hemos creído que conforme pasan los días y los años, nos hacemos mayores, y que el cuerpo va perdiendo algo de su fuerza, vitalidad y agudeza. Hemos creído que hasta los 30 ganamos madurez, fuerza y vitalidad, pero después de los 30 y los 40 hemos aceptado la creencia universal de que con el paso de los años también pasa la juventud, la vitalidad y la fuerza. Esto también es sembrar según la carne, porque ponemos la armonía y salud de nuestro cuerpo donde no está. El poder de nuestro cuerpo y la salud, el poder de nuestra inmortalidad, están en el espíritu. Una vez que nos damos cuenta que este espíritu infinito o alma verdaderamente gobierna y controla nuestras capacidades físicas y mentales, jamás las perderemos. Serán mantenidas hasta la eternidad. Ya no habrá algo así como un cuerpo o una mente agotados a los 30 o a los 50. Nos agotamos debido a la aceptación de la creencia de que el poder de la vida, de la salud y de la fuerza, está en el cuerpo. Una vez que entendemos que nuestras facultades físicas, mentales y morales son en realidad actividades del alma, y que el cuerpo es solo el instrumento que utiliza el alma, el cuerpo será tan inmortal como el alma, tan juvenil, vital y saludable como el alma. El perdón también es una ley de Dios. El maestro dejó bien claro que teníamos que perdonar incluso a nuestros enemigos, a quienes nos odian y persiguen, a quienes abusan de nosotros, y si fuese necesario, los teníamos que perdonar hasta 70 veces 7. He aquí una ley de Dios, que todos nosotros hemos estado violando. No hemos estado perdonando a nuestros enemigos, y menos los hemos perdonado 70 veces 7. El perdón es una de las leyes importantes mencionada frecuentemente en la enseñanza del maestro. Cada uno está aceptando una creencia, quizás solo una leve creencia, de que alguna discordia, desarmonía o error en nuestra experiencia, se debe a alguien más, ya sea en el presente, el pasado o posiblemente en el futuro, y por lo tanto hemos violado la ley del perdón. No podemos violar la ley de Dios sin padecer las consecuencias. En ocasiones podemos violar leyes humanas, civiles y materiales sin repercusión alguna, pero no es posible violar impunemente una ley espiritual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es otra de las leyes de Dios. Cuando pensamos acerca de nuestras experiencias tanto del pasado como del presente, hallamos que hay muchas formas de un mayor amor para nuestro prójimo que pudieron haber fluido desde nosotros hacia él, cuando le damos un enfoque mayor y más espiritual a la palabra prójimo. Esto pudo no ser completamente en el nivel humano del amor, sino que pudo haber abarcado una visión más amplia al abrir la conciencia al reconocimiento de que Dios es la misma vida, alma y espíritu tanto de nuestro prójimo, como de nosotros mismos. En el momento en que comencemos a ver a Dios como el principio que anima a todos los hombres, estaremos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el momento en que podamos aceptar el gobierno de Dios para un amigo o enemigo, santo o pecador, estaremos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando damos excusas y hacemos excepciones, de ninguna manera estamos engañando la ley de Dios. Solo nosotros somos los que nos estamos engañando, porque no existe perdón a la violación de la ley de Dios, hasta que cesa la misma violación. Cuando estudiamos las enseñanzas del Maestro en los Evangelios, encontramos estas leyes de amor y perdón, así como la ley del servicio. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, en prisión y viniste a mí. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en prisión y venimos a ti? Dado que lo hicieron con el más pequeño de estos mis hermanos, a mí lo habéis hecho. El servicio es la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Hay alguna forma de amar a Dios, excepto amando al hombre? Si decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto, pero no amamos al hombre a quien hemos visto, las escrituras nos llaman mentirosos. Por eso es que la única forma en que podemos amar a Dios con todo nuestro corazón y alma, con toda nuestra mente, cuerpo y ser, es amando al hombre.
Ese amor se manifiesta no solo en el servicio que prestamos, en la gentileza y el perdón al hombre, sino también en nuestro reconocimiento espiritual de Dios expresado como la suma total del ser individual del hombre. Mientras más reconozcamos a Dios como siendo la ley de nuestro prójimo, a Dios como siendo el alma, la sustancia y la influencia gobernante, el principio que sostiene y provee a nuestro prójimo, tanto más estaremos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amando al mismo tiempo a Dios. Al considerar algunas de las discordias y desarmonías de nuestra experiencia presente, pensemos ahora acerca de Dios como ley, y veamos si hemos estado violando alguna ley de Dios. Si descubrimos que no hemos cumplido lo suficiente con la ley del amor o la ley del perdón, no seamos demasiado duros con nosotros, sino reconozcamos que ahí es donde hemos fallado, y reconozcamos en este momento que puesto que Dios es el alma de todo individuo, nada hay que perdonar. Y más aún, que de no haber algo atraído esta desarmonía en nuestra propia conciencia, jamás habría podido acontecer. Ese es el mayor acto de perdón que existe y trae la mayor liberación. En lugar de aceptar la autocondena por las faltas detectadas en nosotros, en lugar de juzgarnos por la violación a las leyes de Dios, mejor comencemos de inmediato a reconocer que Dios es la ley para nuestro ser, y que toda confianza y fe en alguna ley separada de Dios mortal, material, de salud o médica, solo ha representado nuestra ignorancia acerca de la verdadera ley. Ahora arribamos a una de las leyes más importantes que jamás encontraremos. No existe el tiempo llamado ayer. Ni existe la llamada penalidad por los errores del ayer. La única penalidad se debe al error de este instante. Si en este instante pusiéramos nuestra fe en la ley material, entonces en este instante estaríamos pagando la penalidad por esa fe. Si en este instante no estuviéramos ejerciendo la ley del perdón, sería en este instante que estaríamos bajo el castigo. Siempre son los pecados de este momento, jamás los pecados de ayer, puesto que no existe el ayer, y por consiguiente nada de lo que sucedió ayer, tiene lugar alguno en nuestra experiencia actual. Solo si nuestros ayeres fueron edificados sobre la dependencia en la ley espiritual, es que cosechamos hoy los beneficios de la ley espiritual. Ese es el único momento en que el ayer se convierte en parte viviente y vital del hoy. La siembra espiritual que hicimos ayer nos da la cosecha espiritual y armoniosa del hoy y del mañana. La siembra material del ayer no tiene más poder, excepto el que se deduce de mantener esa ignorancia del ayer en el hoy. 2 veces 2 es 4. Pudo haber habido 4000 ayeres en los cuales creímos que 2 veces 2 daba 5, pero una vez que conocemos y reconocemos nuestra falta, no hay más castigo. Todo castigo por nuestra ignorancia de ayer, toda penalidad por la siembra material, es barrido en el momento en que reconocemos que la ley de Dios es nuestra influencia gobernante. En cualquier instante podemos comenzar nuestra siembra espiritual, y en el siguiente instante comenzar la cosecha espiritual, debido a que en Cristo no faltan 4 meses para la cosecha. En Cristo, la cosecha ya está en la tierra antes que la semilla sea plantada. Antes que llamen, yo responderé. Y en tanto que hablan, yo escucharé. La cosecha espiritual comienza en el momento preciso en que reconocemos al Espíritu como la influencia gobernante en nuestras vidas. Ya no estemos más atados por la ley material o mortal, ni siquiera por la ley humana de hacer el bien por el bien, y el mal por el mal. Nuestra existencia está libre de esclavitud y castigos. El Maestro declaró todavía otra ley de Dios cuando dijo: todo cuanto atares en la tierra, quedará atado en los cielos. Y todo cuanto desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Al condenar continuamente a algo o a alguien, ustedes mismos se atan a la condena. Dense cuenta que ustedes son una unidad completa y perfecta, conscientemente uno con el Padre, y que todo cuanto tiene el Padre está hallando salida a través de ustedes, para el mundo. Dense por satisfechos al ver que el bien fluye lo mismo hacia el pecador que hacia el santo. No mantengan a nadie esclavizado. Liberen a todos y encontrarán su libertad con Cristo, en Dios. Estarán sembrando para el espíritu al reconocer a Dios como el origen de su vida, de las cualidades y actividades de su cuerpo, como la fuente de su amor y provisión, incluso como la causa de su capacidad para perdonar. Pero recuerden que cada vez que aceptan cierta fe o temor en la criatura, en ese mismo grado estarán negando el poder del Creador, y en ese grado estarán sembrando para la carne. Ustedes han sido llamados para poner su esperanza, fe, confianza, y totalidad en el Espíritu, en el invisible infinito, en lugar de ponerla en muchas de las formas en las cuales lo invisible aparece.
Conforme aprendan a quitar su fe y temor del mundo exterior, y a colocar toda su confianza en el invisible infinito, estarán sembrando para el espíritu y verdaderamente cosecharán vida eterna. Cuando consideren la idea de Dios como ley, comprenderán que no tiene ningún caso suplicar o orar a Dios esperando algún beneficio de Dios. Eso sería una violación a la ley espiritual, y ni siquiera Dios puede violar su propia ley. De esta forma debemos aprender a no tratar de traer a Dios abajo hacia nosotros, a no tratar de moldear a Dios a nuestra voluntad y capricho, sino más bien debiéramos buscar comprender su ley y voluntad, para armonizarnos con ellas. Tal como Abraham Lincoln declarara en alguna ocasión, yo no estoy preocupado en ver si Dios está de mi lado, sino ocupado en asegurarme que yo esté del lado de Dios. Lo mismo nos aplica. No nos preocupemos en traer el poder de Dios a nuestra experiencia, sino ocupémonos en entender la ley y la voluntad de Dios, para armonizarnos con ellas.